Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y le quiero dar la bienvenida para que juntos sigamos estudiando este estudio bien interesante de la Palabra de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de el que tiene oídos para escuchar, que escuche. Antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos comprender y entender lo que el Señor nos quiere decir con sus palabras hoy en día, que tanto lo necesitamos. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. En la lección anterior habíamos visto cómo Jesús repitió 7 veces, ¿verdad? Esa frase sumamente interesante, pues en verdad la gente hoy en día no les interesa saber las palabras de Cristo. La mayoría del cristiano, de aquellos que van a la iglesia, en verdad no se preocupan de saber qué fue lo que dijo Él, qué es lo que dice el Padre, qué es lo que dice el Espíritu Santo, qué es lo que dijo el Señor, ¿me entiendes? Muy pocos en verdad quieren acatar y saber esas palabras. Como dice Él, los tiempos pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Qué quiere decir? Que podemos contar con ellas, podemos depender de ellas. Las palabras de Él es nuestro apoyo en estos últimos días. Con esos pensamientos, entonces, abran sus Biblias al libro del Apocalipsis para que veamos que Él, después de haber sido crucificado, después de haber resucitado, después de habernos dicho esas palabras de importancia, el que tiene oídos para escuchar, que escuche. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que tú sepas, ¿me entiendes? Especialmente qué es lo que va a suceder en nuestro futuro. Para que tú no te encuentres, como te digo, agobiado, para que no te encuentre por sorpresa esos eventos que van a venir al mundo dentro de poco. Después de haber ascendido Él y estando casi listo para sentarse a la diestra del Padre, el Señor habló nuevamente a las 7 iglesias que están esparcidas en el mundo entero. El libro de Apocalipsis, en verdad, los primeros 4 capítulos se concentran en sus palabras a las iglesias, o sea, a la gente que está alrededor del mundo hoy en día, ¿verdad? De esas 7 iglesias, vemos que solamente existen 2 que están en buen término con Cristo. Las demás están caídas, las demás no quieren escuchar la palabra de Él. Abran sus Biblias entonces al capítulo 2, y el primer discurso profético que dio Jesús a la iglesia de Efeso. Capítulo 2, Apocalipsis, versículo 1, y leo: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿quién es? Es el Señor, ¿me entiende? Esta iglesia no está en buenos términos con el Señor. Escucha. Versículo 4 de este mismo capítulo 2. Pero tengo algo contra ti, dice Jesús, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor de la iglesia? ¿O de todas las iglesias que están esparcidas por el mundo? El primer amor es el primer mandamiento: amarás a tu Padre sobre todas las cosas, ¿verdad? Si tú amaras al Padre, te tomaras el tiempo para querer saber lo que Él dice, y no lo que fulano dice o sutano dice, que leen un versículo por aquí y hablan 1 hora y no dejan hablar a Cristo. El Señor aquí tiene algo contra esta iglesia de Efeso. Escucha atentamente. Versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? Aquí el Espíritu está con mayúscula, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Confortador. Cristo nos dijo que Él iba a enviar al Confortador, al Espíritu, para darnos de su palabra. Y aún así nos los está dando todavía. Él tiene algo contra esta iglesia, hermanos.
y aún así mira, ¿verdad? Siempre después de esta frase, el que tiene oídos para escuchar, él también dice, al que venciere, escucha, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Has oído tú hablar del árbol de la vida? Estaba en Génesis y también se encuentra, Cristo es el alfa y el omega, estaba en el principio y se encuentra al final. Estaba en Génesis cuando fueron a guardar el árbol de la vida, ¿verdad? Lo vemos al final en el capítulo 22 del Apocalipsis, en el versículo 2 y en el versículo 14, ¿verdad? ¿Quieres tú tomar de este árbol de la vida? ¿Quién es el árbol de la vida? Es Cristo, ¿me entiendes? Aunque Él rechaza esta iglesia, aún así les ofrece, ¿verdad? Sí, solamente sí, se toman la molestia de querer vencer. ¿Vencer qué? El falso Mesías que viene a este mundo a engañar al mundo y las falsas doctrinas que se enseñan hoy en día en los púlpitos, ¿verdad? ¿Quieres vencer tú o quieres seguir escuchando basura? Cosas que no te enseñan en los púlpitos. Segundo mensaje profético a la iglesia de Esmirna. Esta es una de las iglesias que tiene algo, ¿verdad? Está en buenos términos con el Señor. Escucha. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el alfa y el omega? El que estuvo muerto y vivió, Cristo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 8. Escucha, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia, hermanos, ¿has escuchado tú acerca de esta segunda muerte? La segunda muerte es la muerte del alma. Ya ahí ya no tienes tu salvación. ¿Me entiendes? No te preocupes por este cuerpo. Piensa en tu alma, en el lago de fuego. Una vez que esa alma está destruida, ya no se va a recordar. Completamente destruida. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? Si lees tú detenidamente, verás que Cristo no encuentra nada malo con esta iglesia. Es una iglesia especial. Escucha. Yo conozco tus obras y tu tribulación, versículo 9, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué? Por lo que saben. Y la blasfemia de los que se dicen ser de la tribu de Judá, y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Más claro ya no lo puede decir él, hermanos. No temas en nada lo que vas a padecer. Este grupo en el futuro, bueno, escucha atentamente lo que dice. Van a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dichoso aquellos de ustedes, hermanos, que pertenecen a esa iglesia. Acuérdate, una vez que tú seas entregado a esos concilios solamente por 10 días, ¿verdad? Una vez que esté Satanás aquí, esa tribulación, estos solo van a sufrir por 10 días. No tienes ni que preocuparte por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo hablará a través de ti, ¿verdad? Porque no serás tú quien habla, sino que el Espíritu Santo, para convencer a aquellos que no creen. Esta iglesia está en buenos términos. Tercer discurso, capítulo 2, versículo 12. Escucha. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En el capítulo 1, versículo 16, esa espada de 2 filos es la palabra que sale de la boca de Cristo,
que hiere cuando entra, porque tú sabes que es verdad, pero que cuando sale te sana por amor que tiene Él por ti, ¿me entiendes? Si no, no les hubiera dado una oportunidad. Aunque tiene algo contra ellos, Él siempre le dice: tienes oídos para escuchar lo que te estoy diciendo. Si vences, te daré de esto. Y aún así la gente anda ciega, no quieren vencer, ellos mismos quieren ser engañados. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿verdad? A Balaam, o sea, que están adorando a Satanás, ¿me entiende? Cuando venga Satanás a este mundo, ellos van a ir a adorarlo a él, ¿verdad? Porque no se han tomado el tiempo de querer indagar lo que Cristo dice. Versículo 17, ese mismo capítulo 2 de la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oídos tú para escuchar? ¿Quieres acatar tú las palabras de Él? Y aún así todavía les da otra oportunidad. Al que venciere, dice el Señor, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es ese maná escondido? Es la palabra de Él. ¿Me entiendes? Esas verdades que te liberan de este mundo, que te dan libertad, ¿verdad? Todo en amor, ¿me entiendes? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque has recibido las verdades. ¿A dónde? Aquí en tu mente. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una vez que tú recibes esa verdad, hermano, nadie te la puede quitar. Ya sea que te pongan 666 tatuados de cabeza a pie. Lo que tienes adentro de tu mente nadie te lo puede quitar. Ese es el sello de la palabra de Dios, capítulo 7 del Apocalipsis. Versículo 18. A la iglesia de Tiatira. Cuarto mensaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Tú sabes la respuesta. El que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién dice? El Señor lo dice. ¿Quieres escuchar tú? Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezebel, que se dice profetiza, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, ellos no se toman la molestia de querer saber la palabra de Dios, ni de escudriñarla, sino que se van a prostituir con otras doctrinas. Él tiene algo contra esta iglesia. Y aquí cambia el sentido, escucha. Primero les da algo, les da una recompensa, sí, y solamente si vencen ese mal que tienen. Escucha, versículo 26. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermanos, sabemos con certeza de que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 20, ellos vendrán en aquel día, en aquel último día, y dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre no echamos demasiados demonios, hicimos grandes obras. Y yo le responderé, dice Cristo: vete de mí porque nunca te conocí. Él los va a rechazar, ¿verdad? Porque no se han tomado la molestia de querer saber. Versículo 29, capítulo 2. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres entender? La palabra de Dios te está llamando a ti para que seas campeón de tu gente. Ayúdalos en vez de estar engañándolos. Capítulo 3
Quinto mensaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mismo Cristo hablando. Versículo 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Encuentra algo malo con Sardis, ¿verdad? Sus obras no son perfectas. ¿Me entiendes? Se han olvidado de Cristo. Y aún así, escucha. 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, que son las acciones buenas de ellos en el milenio, ¿verdad? Y será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Dichosos estos, sí, solamente vencen, ¿verdad? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es lo que hará Cristo por ellos. Sí, solamente ellos se toman la molestia de querer vencer. La salvación no es gratis. Esa mentira que dice que todo el mundo anda salvado por ahí, eso no es cierto. Si no han vencido todavía ni al falso demonio que viene, el falso Cristo que viene al mundo. ¿Usted cree que Cristo va a salvar a la cristiandad cuando va a encontrar a la cristiandad adorando al falso Mesías? Prostituyéndose, adorando un falso Cristo. El que tiene oídos se oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, la hora es tarde. Es peligroso perder tu alma a estas alturas. Sal de la confusión del mundo. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, la segunda iglesia que está en buenos términos. ¿Eres parte tú de ella? Pregúntate. Esto dice el santo, el verdadero, mayúscula, el que tiene la llave de David. ¿Quién tiene la llave de David? El Señor, que el Cristo te va a dar la llave de David. Escucha bien atentamente. ¿Has escuchado hablar de la llave de David? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es esto de esta llave? Es la llave del conocimiento que Cristo te da acerca de esa gran mentira, de esa blasfemia de aquellos que se dicen ser de la tribu de Judá y no lo son, pero son de la sinagoga de Satanás. Palabras de Cristo, escucha. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Acaso dice que fulano te ama o que el sacerdote o que el reverendo? Cristo te ama, ¿me entiendes? Devuélvele el favor, tómate tu tiempo de por lo menos querer indagar un poco de los eventos que vienen a este mundo. 17, escucha. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, qué promesa la que da el Señor a aquellos de ustedes que en verdad quieren saber. En verdad, aquellos que no quieren, hermano, no te preocupes por ellos. Él se va a encargar de ellos, ¿me entiendes? Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es simplemente decirles una vez, y estuvo. No les ruegues a ellos para que vengan. Si ellos no quieren, no quieren. Lo más probable es que estén en el campo de Satanás ya, déjalos. Esa no es tu responsabilidad. Responsabilidad del Padre. Ya una vez que lo dijiste, no botes tus perlas, hermanos. Guárdalas, son tuyas. Él te las dio a ti.
última iglesia. Escucha, estos son los peores. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? Juan primero: en el principio estaba el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo, la palabra viviente. Me acuerdo un pastor una vez que dice: yo no necesito la palabra de Dios para ir a predicar. Yo no necesito una Biblia para ir a predicar. Lo único que necesita es Cristo. Y ves la controversia, ¿verdad? Cuando Cristo es la palabra viviente. Si no sabes la palabra, no sabes a Cristo. ¿Cómo vas a conocer a Cristo sin la palabra? ¿Me entiendes tú? No puedes separar los dos son uno. Escucha: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿me entiendes? Sino que frío, tibio, por en medio. Escucha lo que va a hacer Él: te vomitaré de mi boca, dice Cristo, ¿verdad? Lo rechaza y lo va a vomitar. ¿Quieres tú eso? En verdad, ponte a pensar, ¿quieres tú eso de Cristo? ¿Ah? ¿Que te va a rechazar? No, hermanos, ahora es tarde. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, de 7 iglesias, solo 2 están en buenos términos. ¿Ves el peligro en la cual está la cristiandad hoy en día? ¿Ves? Tienes ojos para ver y oídos para escuchar lo que el Espíritu, lo que Cristo nos dice. 7 mensajes. Afortunadamente, y gracias al Padre, y gracias al Señor y al Espíritu Santo por darnos de su palabra, porque aún Él va a la extra milla, el kilómetro todavía. Él deja 100 de sus ovejas para ir a rescatar a una. Y aún así nos da más. Capítulo 13. 8 veces repite esa frase. Una vez más, ¿verdad? De las que dijo mientras caminaba. Capítulo 13 del Apocalipsis. Capítulo 13 es donde nos encontramos hoy en día. Del versículo 1 al versículo 10, la primera bestia es el sistema político mundial, la globalización, donde nos encontramos hoy en día. O sea que el mensaje de Él es para ustedes hoy en día, para que pongan atención. Escucha, ¿qué es lo que nos quiere decir Él hoy en día, en este mundo de la globalización, sistema político mundial, que va a sufrir una herida mortal dentro de poco? Escucha, hablando acerca de Satanás que viene al mundo, de su sistema político global. Y abrió su boca en blasfemia, versículo 6, capítulo 13, contra Dios. ¿Acaso dice por Dios? No, todo lo que habla el sistema es contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ellos están blasfemando contra el nombre sagrado de Dios. ¿Has visto al presidente de los Estados Unidos andando por África, por el mundo entero, hablando acerca de la homosexualidad? ¿Tú crees que eso no es una blasfemia contra Dios? Directamente, sin pena, sin principios morales. Y se le permitió, ¿quién permite? Dios permite que estos sinvergüenzas de hoy en día que se dicen ser líderes políticos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta es la hora de ellos, no te preocupes, hermano. También se le dio autoridad sobre toda tribu. Escucha atentamente, esa es la globalización. Ellos ya tienen la autoridad sobre el mundo entero. Satanás ya viene a tomar posesión de eso. Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
¿Acaso dice que tal vez solo este país o este otro país o por ahí? Todo el mundo. 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Acaso dicen unos pocos por acá? No todos. Pero si tú tienes el sello de Dios, la palabra de Dios grabada en tu mente, nadie te puede engañar. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Te pregunto yo a ti, hermano, ya no puede ser más claro. ¿Está tu nombre grabado y escrito en el libro del Cordero inmolado desde el principio? Si tu nombre no está escrito ahí, entonces, hermano, tú ya llevas la marca de la bestia grabada en la mente. Ya creíste la mentira. Ya crees en la globalización, crees en el falso Mesías que va a venir a tomar posesión de esto. Cristo dice, versículo 9, si de alguno tiene oídos, que oiga. La última advertencia, ¿verdad? Porque del versículo 11 en adelante, la aparición del falso Mesías, la aparición de Satanás, ¿qué es lo que dice? Y vi después otra bestia, versículo 11, que subía de la tierra. Sale de la tierra porque en el capítulo 12, del versículo 7 al 9, Miguel arroja a Satanás a la tierra. ¿Me entiendes tú? Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, se mira como Cristo, pero hablaba como un dragón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace en ese versículo 9? El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hermanos, más claro ya no se puede decir. ¿Me entiendes tú? Hermanos, esperamos que hayas disfrutado de esta lección. Ya más claro el Señor no nos puede decir. Sus palabras son claras. Si tú quieres escuchar, vas a escuchar. Si no, no te preocupes, nos vemos en el milenio. Hermanos, si te hemos ayudado, ayúdanos a ayudar a otros. Gracias por haber escuchado, Dios te bendiga siempre y no te pierdas otra lección de la palabra de Dios.